preocupante y por supuesto las ganas de acompañarlo siempre en esta edición de La Tarde Nuestra. Vamos a partir con algo que preocupa y harto. Tiene que ver con una denuncia de acoso sexual al interior, nada más ni nada menos que en el Consejo de Defensa del Estado que realiza una abogada analista de esta institución y en donde el tratamiento que se le dio como víctima es al menos cuestionable. Ha estado reportando este tema nuestra compañera Anto Kohler. De hecho, ahí ya te vemos, Anto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Y de qué se trata además? Tú nos cuentas. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy buenas tardes, la gente en su casa. Bueno, este es un caso de denuncia de acoso sexual, como tú bien decías, en el Consejo de Defensa del Estado. El problema es que la denunciante asegura que la forma en que se trató esta denuncia no está según los parámetros de la ley Karim, y es por eso que nosotros atendimos su denuncia y también quisimos analizar la situación. Ella, en la siguiente nota que nosotros les vamos a presentar, va a ser quien explicará qué sucedió en este caso. Pero para hacer también un avance de esta noticia, se trataría de un compañero de trabajo que le habría fotografiado el entrepiernas, mientras ella se encontraba con sus compañeras de trabajo en horario laboral y dentro de las oficinas del Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué te parece, Alfonso, si pasamos a ver esta nota y luego la comentamos? Vamos. Que a todas luces acoso sexual, porque si que una persona grave tus zonas íntimas no constituye acoso sexual, entonces no sé qué es. Ruth está decidida a relatar lo que le ocurrió mientras desempeñaba su labor como abogada analista en el Consejo de Defensa del Estado, un servicio público descentralizado que depende del Ministerio de Justicia. Sin embargo, es independiente de los demás ministerios y está bajo la supervigilancia directa del presidente de la República. Ha ingresado una persona externa al consejo a vender joyas y yo y unas compañeras estábamos viéndola encima de un escritorio. Y yo me encontraba un poco reclinada encima del escritorio viendo las joyas y esta persona se encontraba a espaldas mías y fue en esa ocasión que aprovechó de grabarme por debajo de mi vestido zonas íntimas de mi cuerpo. No, en ese momento yo no me di cuenta, me enteré al momento en que yo me retiré de ese lugar, en que dos de mis compañeras que habían observado todo esto, me lo comunicaron y me dijeron que además le habían sacado una foto realizando esta conducta. Esta es la imagen, capturada por otras compañeras de trabajo, donde se muestra a un colega de Ruth con un celular fiscal y que se convirtió en la prueba de que la estaría grabando sin su consentimiento. Esto ocurrió el 6 de diciembre del año pasado. Acto seguido, nuestra denunciante fue a Recursos Humanos a levantar la alerta. Cuando vi la foto me dio mucho asco, estaba en shock y lo único que pensaba era que necesitaba denunciar ese hecho. Luego llenó un formulario, tal como indicaba el protocolo, y su acusación llegó a Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado, quien instruyó que se iniciara un sumario. Fue lo primero que me llamó la atención, es decir, que estaba muy cerca de ella y noté que estaba con su celular con la cámara hacia arriba, lo tenía entre sus piernas y lo sujetaba entre sus manos, apuntando el celular debajo de su vestido de Ruth. Pero lo que parecía solo una sospecha, confirmó la denuncia de Ruth hacia su colega. Fue una reacción impulsiva carente de cualquier criterio. Me motivó la curiosidad atendida a que ella es atractiva. Fue un error. El compañero de trabajo confesó haber grabado 2 videos de la entrepiernas de su compañera, pero que posteriormente fueron borrados. Y aún así, la versión de la víctima fue cuestionada. Distintas actitudes por parte del fiscal, cuestionando los testimonios míos, el testimonio de mis compañeras, nuestra credibilidad, asignándome responsabilidad por no haber actuado, por no haber enfrentado a este sujeto. Pero cuando él confesó y dijo que había eliminado los videos que grabó de mi zona íntima, él le creyó inmediatamente y así me lo comunicó a mí como si fuera algo cierto. Y además tuvo la osadía de decirme que esta persona quería pedirme disculpas. Sin embargo, más allá de una sanción de 3 meses al acusado, que recién comenzó en abril, y con el pago de solo el 50% de su sueldo, a Ruth
la cambiaron de piso y posteriormente le dieron la opción de hacer teletrabajo. Siento que es algo que desalienta a las víctimas de este tipo de acoso, puesto que es un hecho muy grave que una persona esté grabando zonas íntimas debajo del vestido, especialmente para las mujeres. Y al ver que la autoridad no le otorga el peso suficiente, no considera suficientemente grave este hecho, como para no destituirlo. El caso de Ruth se convierte en el pie inicial para cuestionar el funcionamiento de la ley Carín. Queremos reforzar el llamado a que todas las instituciones públicas y privadas deben aplicar de manera estricta las obligaciones establecidas en la ley Carín, tanto en cuanto a prevención como también a investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Yo creo que va a surgir el pensamiento de para qué hacerlo, para qué exponerme a este proceso si finalmente no lo van a destituir, y además posteriormente pensar que a nadie le va a importar que se tenga que volver a compartir espacio con la persona que te agredió. Si bien el Ministerio de la Mujer ofició al Consejo, intentamos comunicarnos con la entidad y nos indicaron que no entregarán vocería. Por encontrarse esta institución abocada a proveer las medidas y condiciones necesarias para resguardar la salud y el bienestar de la víctima. Actualmente Ruth está con licencia médica, no sabe qué ocurrirá cuando vuelva a su trabajo. Entonces, ¿qué pasa con la ley Carín? Hay una letra chica que no estamos viendo y finalmente expone a trabajadores sin importar el género. Bueno, Anto, hay ciertas cosas que son al menos llamativas. La primera es que en esta investigación administrativa llama mucho la atención las decisiones que se tomaron, porque pareciera que aquí la víctima es el victimario, es decir, esa separación que se hace mientras uno se amonesta, el otro la cambian de piso. La relación, la interpretación del Código Laboral, la de no creer de alguna manera en aquella versión necesaria de entender que aquí sí hay un acoso, y la verdad es que todo eso comienza a llamar la atención y preocupa bastante, además a una víctima que es abogada y por lo tanto conoce mucho más que todo el resto, digamos, sus derechos. Y en el Consejo de Defensa del Estado, Alfonso, Además, donde en su mayoría trabajan abogados, por lo mismo no deja de llamar la atención que se haya abordado de una manera, podríamos decir, poco pulcra. Se hace a través de un sumario administrativo esta denuncia de acoso sexual y cómo ahí la denunciante explicaba en medio de un horario laboral, un día cualquiera en diciembre de 2024, finalmente ingresa un vendedor a lo que son las oficinas de trabajo y ellas con sus compañeras se ponen a revisar joyas que estaban vendiendo y estaban en su horario laboral, pero dentro de un break, que le podríamos llamar. Es ahí donde justamente el compañero de trabajo aprovecha con su teléfono, que había sido también entregado por el mismo Consejo de Defensa del Estado, para poder trabajar. O sea, el teléfono institucional comienza a hacer videos de la entrepierna, Alfonso. Sí, a ver, antecedentes que son relevantes. ¿Este sujeto tenía algún tipo de antecedente de haber hecho lo mismo? Otra pregunta. Él reconoce, ¿no? Reconoce haber grabado estos videos. Y yo no sé si podemos extender un poquito de la justificación. No existe ninguna, pero él tiene que haber dicho algún tipo de justificación en el proceso administrativo. Es bastante alarmante. La verdad es que no existían denuncias anteriores, pero sin embargo, por parte de las mujeres de la oficina se hizo un levantamiento a quienes se sentaban cerca de este compañero. Y es justamente lo que se ve en esta nota, lo que podíamos escuchar, parte de la declaración del sumario administrativo que se realizó en el Consejo de Defensa del Estado, en donde él da una declaración asumiendo que justamente grabó los dos videos y que supuestamente los habría eliminado por miedo y que lo habría hecho porque encontraba atractiva a su compañera. Justamente a partir de esas declaraciones son las que quedan en el sumario administrativo registradas, a las que nosotros pudimos acceder y que finalmente terminan haciendo que esto tenga una sanción para esta persona que fue denunciada. ¿Cuál es la sanción? Bueno, 3 meses de suspensión laboral con el 50% de goce de sueldo y obviamente para la víctima poder volver a su trabajo de manera normal, que era lo que claramente nunca debió haber cambiado. Sabemos que ella hizo teletrabajo en este tiempo mientras duró la investigación, también la cambiaron de puesto y todo esto dentro de un marco, Alfonso,
dentro de lo que ya existe como ley Karim, ¿verdad? Sí. Entonces sabemos que del Consejo de Defensa del Estado nos llega esta denuncia, que es muy, muy importante de analizar, como lo veíamos recientemente, por el tema de los errores que se pueden cometer dentro del contexto laboral y con un tema tan difícil como el acoso sexual y el acoso laboral sexual, obviamente. Sí, Anto, eso también ha sido muy llamativo porque la verdad es que si bien el Código Laboral dice que el acoso sexual necesita tener un requerimiento de carácter sexual, hay un montón de abogados con los que conversamos y dijeron que esto es igual a acoso sexual, de hecho es acoso ambiental. Ese es el concepto que ocupan los jueces para decir, acá hay una víctima y hay un victimario. Y de hecho, la abogada, porque es abogada la víctima, ha tomado la determinación de querellarse y la verdad es que no está de acuerdo con esa interpretación y ese sumario o esa investigación administrativa que la verdad es que toca muy por encima algo que es muy grave y a ella incluso le ofrecen, sabe que si quiere vaya a teletrabajar o la separan cuando deberían haber tomado decisiones diferentes frente a ella, que se siente evidentemente como víctima, ¿no? Sí, esta forma quizás un poco también arbitraria de poder llevar la situación es la que se presta para justamente lo que se ha querido detener con la ley Karim, ¿verdad? Que se molesta a la denunciante, que se exponga a la denunciante, que finalmente tiene que acudir a nosotros para poder hacer visible su caso. Lo último que pudimos conversar con Ruth es que finalmente por parte del Consejo de Defensa del Estado habían tomado la decisión de desvincular a esta persona. Esa información fue parte de lo que nos entregó la denunciante, pero que sin embargo no quita todo esto que tuvo que pasar luego de esta imagen donde se puede ver y casi claramente podríamos decir, bueno, y el sujeto denunciado además así lo asumió, estaría grabándole el entrepiernas con el celular. Sí, afortunadamente la víctima conoce sus derechos, esto es muy importante y usted también eventualmente tiene que conocerlo. Ella es abogada, pero se puede asesorar si usted está viviendo una situación parecida. Ella va a continuar el caso porque es más o menos evidente, el Consejo de Defensa del Estado pareciera no haberle prestado toda la ayuda que es necesaria. Y se creyó por la captación de imágenes privadas en un recinto que no es libre de acceso al público. Y en eso va a ir el desarrollo de este caso que vamos a seguir y vamos a seguir muy de cerca porque la verdad es que es muy llamativo que al interior del Consejo de Defensa del Estado no reaccionen como corresponde. Anto, nos seguimos viendo a la medida que avance la tarde nuestra. Muchas gracias, buenas tardes.